Bien, voy a continuar con esta serie de videos relacionados a la introducción a la contabilidad. Ya en la sesión anterior hablamos un poco sobre la actividad comercial y cómo la actividad contable es un apoyo para que en la actividad comercial tengamos datos oportunos para los procesos que se vayan presentando. Pero ahora vamos a ver un poco que esa actividad comercial se puede realizar o se puede prestar de diferentes formas y hay que tener el contexto de que la contabilidad va a adaptarse en cada una de estas formas de manera diferente. Entonces va a ser un amplio panorama porque en cada contexto tiene sus diferencias. ¿A qué nos referimos con esto? La actividad comercial, como bien vimos en la sesión anterior, se ejerce bajo el marco que nos dice el Código de Comercio. Yo tengo que obedecer o hacer caso a lo que dice el Código de Comercio para ejercer la actividad comercial. Y este Código de Comercio nos habla de dos formas de ejercer la actividad comercial, ya sea yo un comerciante individual, una persona física o que lo haga acompañado de otras personas. No es el mismo tipo de contabilidad el de una persona física que el de una sociedad. En ese tipo o bajo ese contexto nos hablan de dos tipos de comerciantes o de personas que ejercen la actividad comercial. Uno son las personas físicas con actividad lucrativa. Yo de forma individual brindo un servicio o vendo un producto. Por ejemplo, yo brindo mi servicio de asesoría a una empresa. Entonces, eso es una persona física. Yo individualmente brindando ese servicio. Una persona jurídica más bien van a ser varias personas que brindan un servicio. Por ejemplo, un despacho que está conformado por unos abogados, por un abogado, por un contador, por un administrador, por un encargado, un especialista en mercadeo. Esas cuatro personas constituyeron esa empresa y asesoran a otras empresas. Los cuatro son socios. En uno, entonces, reitero, es esa persona ejerciendo en nombre propio y en el otro es un grupo de personas que ejercen este, desde esa figura jurídica. Vamos a ir ahondando un poco en esto. En el caso de la persona física, nuestro código de comercio dice que tiene que ser una persona que tiene la capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica se logra cuando yo tengo 18 años. Tengo que ejercer en nombre propio, como bien dije. No es que yo estoy eh, bajo las órdenes de alguien, ¿verdad? Yo estoy, por ejemplo, asesorando una empresa. Si yo estuviera bajo siguiendo las instrucciones de la institución, de ahí más bien hablamos de una relación, muy posiblemente, ahí habría que verlo desde el punto de vista jurídico, pero estaríamos ante la figura de un empleado, un colaborador, no ante una persona física que ejerce en nombre propio, ¿verdad? Esta persona ella es la dueña de su negocio, es quien brinda ese servicio, no ocupa una capacitación por parte de la empresa porque es el experto en un determinado tema o en una determinada área y brinda esos servicios a otras empresas o bien es quien vende algún producto a otros, ¿verdad? También nos habla de que sus actos tienen que estar realizados, regulados en el Código de Comercio. Es decir, no puede ser cualquier actividad, es una actividad regulada en el Código de Comercio. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A que es una actividad lícita, una actividad legal que se puede realizar. Y finalmente, tenemos que es su ocupación habitual. Es decir, que es a lo que esta persona se dedica este, normalmente. Puede ser que realice alguna otra actividad, pero esta actividad la realiza de forma habitual. No es algo esporádico. No es como que lo brindé una vez hace 5 años, entonces yo me dedico a eso.
¿verdad? Sino que más bien es una actividad que normalmente la estoy realizando con cierta periodicidad. Y como bien mencioné, la otra parte serían las sociedades mercantiles. Aquí hablamos de personas jurídicas que lo que hacen, cómo se forman más bien, es con la participación de dos o más sujetos, ¿verdad? El ejemplo que estaba hace un momento, donde hay un contador, donde hay un experto de mercadeo, donde hay un administrador, donde hay un abogado, estos cuatro se unen y hacen una empresa, una sociedad, en este caso bajo la persona jurídica, la figura de una persona jurídica. La persona jurídica va a ser la empresa, pero se tuvo que conformar la empresa por esas cuatro personas, ¿no? Sus cuatro socios. Para poder constituir esa persona jurídica se ocupan cuando menos dos, vean que son dos o más, ¿verdad? No es que una persona única puede constituir la empresa, sino que tienen que ser por lo menos dos. También pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, pueden existir empresas que hacen otras empresas. Eso también es posible. Muy bien. En esa sociedad van a haber tipos de sociedades. Si yo voy bajo la figura de la sociedad, podríamos hablar de una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho, como vemos por ahí, dice que no está registrada ante un notario público ni registro mercantil. Entonces es una empresa que aún no se ha registrado, no está este, debidamente registrada en la parte eh, o en el registro público, bueno, aquí el registro mercantil, pero sí ejerce su actividad, ¿verdad? Entonces, es una sociedad de hecho, sí existe, pero no está debidamente inscrita. Ahora, si yo esa sociedad, de hecho, voy ante un notario y ya hago mi registro, pero el notario aún no ha terminado el proceso porque no es un proceso inmediato que yo voy ante el notario, ya la sociedad quedó inscrita, sino que voy ante el notario y pues va a transcurrir algún tiempo hasta que la sociedad ya está completamente registrada. Es decir, yo ya me registré en el notario, pero aún no está en el registro mercantil. Hablamos de una sociedad irregular. Le falta una parte del proceso. Y cuando ya tiene las dos partes del proceso, es una sociedad mercantil. Está debidamente registrada, se ha publicado en el edicto de la Gaceta y entonces ya cumple con los requisitos, ya está en el registro mercantil adecuado. Pero muy importante, para poder realizar ese registro, hay algunos elementos que la sociedad tiene que determinar. Específicamente, hablamos de estos 11 elementos. Depende del tipo de sociedad que ya vamos a ver. Nosotros tenemos que llevar esta información al notario para poder realizar la inscripción de esa sociedad. El nombre y calidad de los socios. Recordemos que aquí van a haber más de una persona y por tanto tenemos que llevar información de todos. El nombre, ¿a qué nos referimos con calidades? Bueno, su cédula, dirección, profesión. Toda la información relacionada a esa persona. Lo más importante, diría yo, reitero, ¿verdad? Cédula, eh, dirección y profesión que tiene. El tipo de sociedad, ya vamos a ver, pero tengo que establecer con el notario si va a ser, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en nombre colectivo. Tengo que definirlo desde el principio. Puede ser que en el tiempo cambie. Ya mi sociedad ya no es una sociedad anónima, sino que pasa a ser una sociedad de responsabilidad limitada, pero ese es un proceso adicional que habría que llevar con el abogado correspondiente para hacer ese cambio. El nombre de la sociedad, le tengo que definir un nombre. Todo dependerá del tipo de sociedad, así se definirá el nombre, ahorita lo vamos a ver. El objeto social,
es decir, a qué se va a dedicar esa empresa. El domicilio social, donde estaría socialmente constituida esta empresa, su plazo social, durante cuántos años va a operar, el capital social, es decir, con qué monto está aperturándose aquella empresa y la distribución de estos, ¿verdad? Ese capital social está constituido por aportes de los socios. Entonces, la empresa se constituye por 4 millones, son 4 socios, cada socio dio 1 millón de colones, o tiene un capital de 5 millones, pero un socio dio en efectivo, el otro dio una propiedad, el otro dio un edificio, el otro dio maquinaria. Hay que ver cómo se realizaron los aportes de ese capital social, en dinero o en especie. La constitución de una junta directiva, de acuerdo al tipo de sociedad, se va a ocupar una junta directiva, que es el órgano que tiene el control sobre sus actividades, las causas de disolución, y en algunos casos lo que es una reserva legal en caso de que la empresa pues llegue a quebrar o a disolverse. Esa reserva legal pues será un monto que está separado por parte de la empresa para cubrir algunas de sus obligaciones. Bueno, ya lo anticipé un poco. Hay 4 tipos de sociedades: la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. La que más vemos, porque son las empresas que cotizan en bolsa, son las sociedades anónimas. Pero si vemos, entonces hay otros 3 tipos de empresa. Todo va a depender de lo que los socios decidan, del interés que ellos tienen. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de sociedad. El primero es la sociedad en nombre colectivo. Las sociedades en nombre colectivo, su razón social, es decir, el nombre que va a tener la empresa, es el nombre y apellidos o solo el apellido de uno o varios socios. Y el aditamento, perdón, y compañía. Entonces son estas empresas que nosotros vemos. Por ejemplo, voy a hacerlo con mi nombre: Méndez y Asociados o Méndez y Compañía. Son ese tipo de empresas. Cuando nosotros vemos ese tipo de nombres, es una sociedad en nombre colectivo. En estas no hay una junta directiva. Su representante legal es un administrador escogido por los socios. Entonces los socios escogen un administrador. Estas sociedades en nombre colectivo también tienen un capital social que está constituido por derechos societarios que otorgan derecho a voz, perdón, a voto y a beneficios. No existe obligación de reservas legales. Entonces ven que muchos de los elementos que mencioné anteriormente que hay que llevar al notario, pues va a depender del tipo de sociedad. En la sociedad en nombre colectivo no hay junta directiva, no tengo que llevar ese dato. No hay datos sobre reservas legales, no hay que hacerla. Se puede disolver por cualquier acuerdo de los socios, cuando se vence el plazo social o cuando hay una imposibilidad de cumplir su fin, es decir, su objeto. También se puede disolver por fusión, por quiebra o por muerte de los socios. La responsabilidad de los socios ante deuda es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Y esto significa que ellos eh, responden con los bienes de la empresa, y si estos no alcanzan, sería con sus bienes personales. Ese es el primer tipo de sociedad. El segundo tipo de sociedad son las sociedades en comandita simple. Aquí hay que tener una diferenciación que es muy importante. En las empresas en comandita simple hay unos socios que aportan recursos y otros que aportan conocimiento. Los socios comanditados aportan trabajo o conocimiento, y los comanditarios aportan capital, dinero.
Aquí la razón social también se determina diferente. Se determina con el nombre y apellidos o solo apellidos de uno o varios socios comanditados. Vean que esto es algo muy importante. Es de los socios comanditados y el aditamiento sociedad en comandita o SNC. No existe una junta directiva tampoco. Su representante legal es un administrador escogido por los socios. El capital social son derechos societarios que otorgan derecho a voto y beneficios. Vean que esta parte es igual a la de la empresa en nombre colectivo, ¿verdad? También tienen lo del administrador y lo de los derechos societarios. No existe una obligación de reservas legales aquí tampoco. Y se puede disolver por acuerdo de los socios, vencimiento del plazo social, imposibilidad del cumplimiento de su fin, fusión, quiebra o muerte de socios. Muy parecido entonces a la sociedad anterior, siendo el, los dos principales cambios, la forma en que se determina el nombre y que aquí hay dos tipos de socios, unos que aportan trabajo y otros que aportan capital. También dice que la responsabilidad de los socios comanditados ante deuda es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Es decir, que los que estaban aportando conocimiento, que eran los comanditados, y en este caso van a tener que responder con el patrimonio que les corresponde en la empresa más el patrimonio personal en caso de que haya alguna obligación de esta empresa. En tanto que los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada a lo que ellos han aportado. Como dato importante por aquí, también los socios comanditados son llamados socios gestores, porque son quienes llevan la administración del negocio, y los socios comanditarios no participan de esa gestión, ¿verdad? Entonces, por eso los comanditados son los gestores o administradores. Voy al tercer tipo de empresa, lo que son las empresas de responsabilidad limitada. Estas también, su nombre varía. Vean que es la razón o denominación social y el aditamiento SRL o LTDA. El primero, SRL, es el acrónimo de Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿verdad? La letra mayúscula de cada una de las palabras. O limitada, LTDA, es el acrónimo de limitada. Entonces, aquí tendríamos una razón social o denominación social y este aditamento. ¿Qué nos referimos con razón o denominación social? Un nombre que establezcan los socios, un nombre de fantasía. Aquí no estamos utilizando los nombres y apellidos de los socios, sino más bien algún nombre de fantasía. Aquí, igual que en los anteriores, no existe una junta directiva. Su representante legal es un administrador escogido por los socios. Pero aquí hay un cambio. En los anteriores, el capital social estaba constituido por eh, derechos societarios y aquí van a ser cuotas sociales que otorgan derecho a voto y a beneficios. Hay una obligación aquí de hacer una reserva legal. Esa obligación es reservar el 5% de las utilidades líquidas hasta un máximo de 10%. En forma anual hay que hacer esa valoración. Hasta un 10% del capital social. Entonces, si la empresa tiene un capital social de, por ejemplo, 5 millones, yo tendré que hacer una reserva por el 10% de esos 5 millones, es decir, por 500,000. ¿Y cómo lo voy constituyendo? De forma anual con el 5% de las utilidades netas. Se puede disolver por acuerdo de los socios, vencimiento del plazo social, imposibilidad de cumplir su fin, fusión o quiebra.
Vean que aquí hay algo importante también a manera de diferencia. Aquí no nos interesa la muerte del socio. Lastimosamente, este tipo de sociedad no se preocupa por la muerte de uno de los socios, porque aquí ya estamos ante un tipo de sociedad un poco más eh, capitalista, que lo que se preocuparía en este caso es, bueno, muere este socio que tenía unas cuotas sociales. ¿Quién es el que ahora tiene esas cuotas sociales? Esa es la persona que continuaría o tomaría el lugar de quien ha fallecido. Y la responsabilidad de los socios es limitada a lo que hayan aportado para todos los socios. Y el último tipo de sociedad que mencionaba es la más recurrente, que son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas están constituidas por la razón o denominación social, ¿verdad? Un nombre de fantasía, y el aditamento SA, que es un acrónimo de sociedad anónima, ¿verdad? Las dos letras mayúsculas de la palabra. En este caso, sí hay una junta directiva. La junta directiva es el máximo órgano, la asamblea de socios o accionistas que nombran a una junta directiva, quienes nombran a los gerentes. Entonces, a nivel jerárquico, vean que hay tres niveles. Primero estaría la asamblea de socios, donde estarían todos los accionistas de la empresa. Todos los accionistas de la empresa nombran a una junta directiva, que es quienes los representan. Imaginemos empresas muy grandes que tienen 10.000 acciones comunes. Eso significa que puede tener una gran cantidad de socios. Imaginemos que tiene 100 socios. Todos esos socios no pueden estar tomando decisiones, ocupan una cantidad más reducida. Entonces, esos 100 socios escogen una junta directiva, que ahora sí son unas 5 personas que son quienes van a tomar ese, eh, esa dirección de la empresa. Y estos nombran a los gerentes, y ya son los que llevan la parte operativa del negocio. Continuamos y nos dice que en este caso hay un representante legal. Este representante legal puede ser un integrante de la junta directiva o puede ser algún otro que haya establecido la asamblea de socios. Y el capital social aquí no son derechos societarios ni tampoco son cuotas. Aquí hablamos de lo que son las acciones, que es el título que nosotros más escuchamos relacionado con las empresas, porque las acciones cotizan en bolsas de valores. Entonces tienen una mayor trazabilidad y pues se escucha más sobre estas. Y lo que hacen es otorgar derecho a voto y a beneficios. La obligación aquí también existe de una reserva legal de un máximo del 20% del capital social. Entonces vean que aquí hay una obligación un poco más grande que en el caso anterior, donde, por ejemplo, tenemos un capital social de 5 millones y eh, tendríamos que tener una reserva legal de al menos el 20%, que sería 1 millón. ¿Cómo se va a constituir ese millón de reserva legal? Tomando el 5% anual de las utilidades de la empresa, de sus utilidades netas. Aquí se puede disolver por acuerdo de los socios, igual por vencimiento del plazo social, por la imposibilidad de cumplir su fin, por fusión, por quiebra, y aquí, al igual que en el anterior de las empresas de responsabilidad limitada, la muerte de los socios no es una causal de disolución de este tipo de empresa, pero la pérdida del 50% más del capital social sí es, o sí podría constituir el cierre de este tipo de sociedad. La responsabilidad de los socios, al igual que en el anterior, está limitada a lo que hayan aportado al negocio. En síntesis, estas son las 4 formas en las que nosotros nos podemos constituir como una persona jurídica. Todo depende de los fines. Vean que de acuerdo a lo que nosotros escojamos, vamos a tener un nombre diferente, vamos a tener unos órganos administrativos diferentes, vamos a tener reservas legales o no, las posibilidades de disolución
la misma también cambian y también las responsabilidades que tienen los socios. Eh, pero bueno, todas son posibilidades que existen, ¿verdad? Cada uno de esos tipos de empresa va a tener formas de contabilidad diferentes. Nosotros de momento nos estaremos enfocando, dado que es un curso introductorio de la parte contable, lo que son las sociedades anónimas. Recordemos entonces muy importante. Mm, También, bueno, ya hemos ido viendo algunas formas de clasificar las sociedades. Hay otra forma de clasificación de estas. Mencioné al inicio que las sociedades que corresponden a personas jurídicas se constituyen por por dos o más socios. Pero, por supuesto, esto no quita que en el tiempo eh, estos socios vayan desapareciendo. Está bien, yo me constituí al inicio con otra persona, hicimos la sociedad, pero puede ser que este otro socio me vendió las acciones y entonces ahora yo soy el socio único. Este tipo de empresa es una sociedad unimembre, donde ahora hay un solo socio quien adquirió todas las acciones. O, por ejemplo, éramos dos socios y cuando este murió, este me dejó sus acciones. Y ahora solo soy yo el socio. Esa es son posibilidades, ¿verdad? Pero el punto que tendríamos aquí en una sociedad unimembre es que ahora tiene un único socio quien ha adquirido la totalidad de las acciones, de alguna forma. Otra forma en que se conocen las empresas es como sociedades personalistas que se enfocan en los socios. Si recordamos en las formas de disolución, las empresas y tenían como un elemento de disolución la muerte de un socio. Esas empresas que tenían la muerte del socio como una forma de disolución son empresas o sociedades personalistas, es decir, que son sociedades en nombre colectivo y sociedades en comandita simple. Por otra parte, eh, y siendo lo opuesto a la anterior, a las personalistas, tenemos las sociedades capitalistas, que se enfocan en el capital, las acciones, los dividendos, los beneficios o ganancias. Aquí tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, donde no existe esa preocupación porque muera uno de los socios. Puede ser que mueran y siga existiendo la empresa. Veamos, por ejemplo, el caso de empresas famosas, no sé, por ejemplo, Apple. El fundador de Apple desapareció hace ya bastantes años y la empresa sigue operando. A eso nos referimos con una sociedad capitalista, ¿verdad? El socio, sí, fue el que lo fundó, tiene una relevancia histórica importante, pero eso no significa que cuando muera el negocio desaparezca, sino que seguirá operando. Y con esto llego al final de este tema. Y muchas gracias.